Capítulo 1. Ubicación geográfica y uso de suelo. En el segmento de ubicación geográfica se detallarán los siguientes ítems. Según la subsiguiente pregunta, esta sección tiene la intención de identificar el terreno principal con fines agrícolas, ganaderos, apícolas, silvícola, agroforestal, fungicultura o la sede de la finca, UPA, de la persona productora y las coberturas de uso de la tierra que se encuentran dentro del área rural. Se incluyen campos para registrar la provincia, cantón, parroquia, sector de muestreo, polígono, código de UPA, código de la encuestadora y código de boleta. Además, en los terrenos que formarán parte de la entrevista se contará con información de la tenencia de la tierra, acceso a ella, cobertura, superficie y sobre todo identificar los medios de producción que comparte. 1.1. Ubicación geográfica. Objetivo. Identificar la ubicación del sitio de la entrevista, según la división administrativa vigente del INEC. Instrucciones. Provincia, conformado por 2 dígitos. Cantón, conformado por 2 dígitos. Parroquia, conformado por 2 dígitos. Para parroquias rurales se empieza a numerar desde el código 51. Sector de muestreo, campo textual que se llena en mayúsculas y sin tildes, dependiendo del sector donde se realice el levantamiento de la información. Polígono, conformado hasta por 3 dígitos. Número UPA, 3 dígitos. Código de encuestadora, 3 dígitos. Número de boleta, 3 dígitos. 1.2 Uso de suelo de los terrenos con fines agrícolas, pecuarios, apícolas, silvícolas y o fungicultura. Objetivo. Identificar a los terrenos no dedicados a actividades agrícolas, pecuarios, apícolas, silvícolas y o de fungicultura, en caso de ser así, seleccionar no y pasar al capítulo 11 para capturar las coordenadas. Acerca de los terrenos que corresponden a esta entrevista. Criterio 1. Terrenos con fines agrícolas, pecuarios, apícolas, silvícolas, agroforestales y o fungicultura. Terrenos con producción agropecuaria. Son aquellas extensiones de tierra que están destinados para la explotación y producción de cultivos, pecuarios, apícolas, agroforestales y o fungicultura o tienen usos para alimentación y existencia de ganado, sin importar el destino de la producción o las ventas. Los terrenos sin producción agropecuaria se considerarían a aquellas extensiones de tierra que no se dedican a una actividad agropecuaria, se considera aquellos que están cubiertos por bosques, agua, manglares, piscinas camaroneras, canchas deportivas, urbanizaciones, centros educativos, edificaciones religiosas, ríos y caminos establecidos con superficies representativas. La boleta no debe levantarse en lugares donde se identifique el desarrollo de actividades no agropecuarias, como por ejemplo solamente caza, solamente pesca, solamente criaderos de ranas, peces y otras especies animales no incluidas en la producción pecuaria o solamente prestación de servicios agropecuarios, actividades que apoyan a la producción agrícola y pecuaria como el crédito, la asistencia técnica, la comercialización y suministros de equipos e insumos como semillas, fertilizantes y agroquímicos, camaroneras. Tampoco se contempla actividades de recolección de productos forestales distintos de la madera como hongos, trufas, bayas, nueces, balata y otras gomas similares al caucho, corcho, goma laca y resinas, bálsamos, crin marina, sotosfera, bellotas y castañas de indicas, musgos y líquenes, etc. Criterio 2. Definición de terreno y medios de producción que conforman la UPA. La UPA es una extensión de tierra continua bajo un único régimen de tenencia que se encuentra a cargo de una PP. Generalmente está rodeada por otras tierras, agua, caminos, bosques u otros elementos que no forman parte de la explotación agropecuaria o que forman parte de ella bajo otro régimen de tenencia. Un terreno o un conjunto de terrenos conforman una UPA. Para identificar correctamente los terrenos que corresponden a una entrevista se presentan los siguientes casos. A. Terreno ubicado completamente dentro de un polígono de levantamiento, PL. Este caso seguramente se presentará con mayor frecuencia durante la investigación de un PL. Cuando el terreno se encuentra completamente dentro del PL se aplicará un cuestionario. B. 2 terrenos a cargo de un solo responsable. Los terrenos 1A y 1B pertenecen o están a cargo de una misma persona.
En este caso se aplicará un cuestionario que incluya ambos terrenos. C. Un terreno que se convierte en 2 por ubicarse entre dos polígonos de levantamiento. El límite entre los polígonos de levantamiento X y divide el terreno. El encuestador en cuyo PL se encuentre el lote aplicará un cuestionario e incluirá la parte ubicada en el otro PL. D. Terrenos de un mismo responsable ubicados en 2 polígonos de levantamiento. Es un caso semejante al anterior, pero con terrenos separados. Igualmente, el encuestador en cuyo PL se encuentre la sede del terreno aplicará un cuestionario e incluirá la parte ubicada en el otro PL, excepto si está en otro cantón. PL o segmento de cobertura de levantamiento que se encuentra dentro del polígono. Definiciones de actividades forestales. Silvicultura. La silvicultura es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques. Sistema agroforestal. Por ejemplo, árboles con maíz. Frutales con cultivos anuales. Goma con palmito. 1, 2. 2. Terreno número. 1, 2. 3. Tenencia de la tierra. Propiedades con título. Dueñoa. Es el propietario de la tierra y tiene el derecho a determinar la naturaleza, forma de aprovechamiento y transferencia de la misma. A esta categoría pertenecen las personas que tienen títulos de propiedad o escritura, o un documento legal equivalente que acredite la propiedad del terreno. Comuneroa. Se refiere a la tierra de propiedad comunal que es utilizada bajo el sistema en el cual una fracción de ella recibe y posee gratuitamente el comunero o asociado, para que ejerza los derechos de usufructo, pero no puede ser vendida ni hipotecada. Usufructo. Es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. Propiedades sin título. Arrendatarioa. Mediante esta forma de tenencia, el dominio de la tierra es de la persona que la toma en arrendamiento, el arrendatario, sea que se trate de una persona natural o jurídica. El arrendamiento se produce por contrato verbal o escrito, generalmente por un corto periodo de tiempo. El pago del canon de arrendamiento puede ser efectuado con dinero, con productos o con servicios. Aparcería. Es la persona que toma las tierras como aparcería o al partir, de cuyo usufructo entrega al propietario de las tierras una parte del producto cosechado o su equivalencia en dinero. La responsabilidad técnica de la administración de la UPA puede ser exclusiva del aparcero o puede compartirla en grado limitado con el propietario de la tierra. Invasión. Es la ocupación actual, con violencia o clandestinidad de tierras de propiedad privada, así como la ocupación actual no autorizada de tierras que conforman el patrimonio del IERAC, hoy Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, el patrimonio forestal o de áreas naturales del Estado. Litigio. Es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional, por parte de un sujeto de derecho, con una intención o pretensión contra otro, quien manifiesta una resistencia o que se opone al planteamiento del primero. Posesión. La posesión es el poder efectivo sobre una cosa por parte de una persona, sin saber si es el verdadero titular de esa cosa. Son tierras particulares o estatales poseídas sin interrupción por un largo plazo, sin ninguna forma de propiedad legal, título, arrendamiento a largo plazo ni pago de alquiler. Otra. Cualquier otra forma no considerada. Si, por ejemplo, una PP está sembrando maíz en un terreno del que su abuela es la propietaria, se registrará en tenencia de la tierra la opción dueñoa, siempre y cuando se descarte el caso de arriendo o aparcería. Del mismo modo, para el acceso a la tierra, se detallará, según corresponda al caso de la adquisición de la tierra por parte de la abuela. 1, 2. 4. Acceso a la tierra. Compra. Es la adquisición de una propiedad por la cual se ha pagado un valor. Donación. Es la transferencia gratuita de un bien a otra persona que lo acepta. Herencia. Es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos o aquellos voluntarios, designados por el testamento. Prescripción. Es un modo de adquirir el dominio o propiedad de las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, durante cierto tiempo, de acuerdo con la ley. Adjudicación.
Declaración que hace la autoridad competente, mediante providencia, de un predio que pertenece a una persona. Otras. Aquellos casos no considerados dentro de los casos anteriores. 1, 2. 5. Cobertura de uso de la tierra. Cultivo permanente. Cultivos agrícolas, cuyo ciclo vegetativo es mayor a 3 años, y ofrece durante este periodo varias cosechas, además se debe tomar en cuenta las agrupeaciones del anexo 1. Cultivo transitorio. Son los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a 1 año, llegando incluso a ser de unos pocos meses. Además, tienen como característica fundamental que después de la cosecha, las plantas se destruyen, por lo que, para seguir produciendo es necesario volver a sembrar o plantar el cultivo. Anexo 1. Barbecho. Es la tierra que en el día de la entrevista se encuentra sin cultivos, siempre que el periodo de permanencia en este estado, hasta el día de la entrevista, sea menor de 1 año. Se incluyen aquellas tierras que se encuentran preparadas o en proceso de preparación para ser sembradas. Descanso. Es el estado de las tierras que, habiendo sido cultivadas anteriormente, se las ha dejado de cultivar en forma continua durante un periodo comprendido entre 1 y 5 años y, el día de la entrevista no se encuentran ocupadas por cultivo alguno. Pastos naturales. Son los pastos que se han establecido y desarrollado de modo natural o espontáneo, con la intervención de los agentes naturales, agua, viento, etc. Ejemplo el quicuyo. Esta es una especie forrajera excesivamente invasora, persistente y resistente, por lo cual es difícil erradicarla y se prefiere usarla para pastoreo del ganado. En esencia, están presentes sin procesos de mejora. Pastos cultivados. Son los pastos que han sido sembrados y que rebrotan después de haber sido cortados o pastados. Se destinan principalmente para alimento del ganado. Se incluyen aquellos pastos que siendo naturales reciben labores culturales como riego, aplicación de fertilizantes. Bosques naturales. Son áreas de árboles, arbustos y demás especies, formadas espontáneamente sin participación del ser humano. Bosques plantados. Son formaciones arbóreas establecidas por acción del hombre, denominadas plantaciones forestales. En esta categoría se encuentran los bosques destinados a la producción de madera y también aquellos que han sido plantados para conservación del medio ambiente o bosques protectores. Montes. Es la vegetación arbustiva o boscosa natural, la cual puede tener valor por su leña, madera u otros productos forestales o para fines de protección ecológica. Páramos. Son las tierras altas del callejón interandino, cubiertas por la vegetación típica de los páramos andinos, paja de páramo, las cuales son utilizadas para pastoreo extensivo especialmente de ganado vacuno, ovino, llamas y alpacas. Otros usos. Considera todas aquellas áreas no destinadas a los usos descritos en las opciones anteriores, pero que están dentro del terreno, como caminos, senderos, espacios libres, viviendas, etc. En este apartado se contabilizarán las colmenas, actividades de apicultura dedicadas a la producción de cera y miel de abeja. 1, 2. 6. Superficie. Las unidades se tomarán tal cual la PP declare en la entrevista. 1 hectárea igual a 10. 000 metros cuadrados. 1 cuadra igual a 7. 0,56 metros cuadrados. Instrucción. La superficie se escribirá así. La parte entera de la cantidad se registrará en la columna enteros, la parte decimal de la cantidad se registrará en la columna decimales. Usar 2 decimales si es posible y finalmente la abreviatura de la unidad de la superficie se registrará en la columna. Si, por ejemplo, la PP declara tener media hectárea, se registrará como 0. 50 hectáreas. La PP declara tener 1/4 de hectárea, se registrará como 0. 25 hectáreas. 1, 2. 7. Medios de producción que comparte. Objetivo. Conocer la conformación de la unidad estadística, para el caso, la UPA. Instrucción. Pregunta de selección múltiple. Marque con un visto, en la respuesta que la PP le informe. Las opciones con respecto a los medios de producción son, o infraestructura agropecuaria o mano de obra o maquinaria y, o equipos recordar.
Para la construcción de los terrenos considerados en la entrevista deben cumplir los tres parámetros. Según FAO, las instalaciones de la explotación agropecuaria están localizadas en una o más zonas separadas o en una o más divisiones territoriales o administrativas, siempre que todas las instalaciones compartan los mismos medios de producción 20, como la mano de obra, las instalaciones y la maquinaria. 1, 2. 8. Coloque un visto en el terreno principal. Objetivo. Identificar al principal terreno con la finalidad de conocer con respecto a cuál se hace la referencia de compartir los medios de producción, sirve además como elemento de referencia para determinar la distancia hasta la vivienda de la PP. Esta información es crítica para posteriormente construir la SUPA a cargo de la PP Instrucción. Marque con un visto el terreno principal del conjunto de terrenos declarados. Para ello se sugiere identificar con anticipación cuál será el terreno principal y empezar por ese. Capítulo 2. Datos de la PP. Para el cumplimiento de uno de los objetivos clave del RENAGRO, identificar a la PP resulta de trascendencia, en virtud de que a pesar de haber eliminado la terminología de jefatura de hogar se conserva una parcialidad implícita tanto en las personas encuestadas como en las encuestadoras, quienes por asumir roles colocan casi siempre a la figura masculina como razón social de la UPA. Según la SPAC, la proporción de personas productoras por sexo es de 73% hombres y 27% mujeres. De ahí la importancia de iniciar este capítulo con la definición de PP, las responsabilidades y características atribuidas a esta. Definición PP. Son las personas naturales o jurídicas que ejercen la dirección o administración única sobre el uso de los recursos y las actividades que se desarrollan dentro de la explotación agropecuaria. Tienen responsabilidades técnicas y económicas y pueden asumirlas o delegarlas. Sin embargo, pueden darse otras situaciones como las expuestas a continuación. Cuando quien figura de dueño o arrendatario no vive o reside dentro de la explotación agropecuaria, pero tiene responsabilidades técnicas y económicas, además, ejerce la dirección o administración única a través de llamadas telefónicas, visitas frecuentes o envía dinero a quien es responsable para desarrollar las actividades dentro de la explotación agropecuaria, en este caso el dueño o arrendatario es la PP. Si la explotación agropecuaria está a cargo de uno o más familiares o socios que tienen responsabilidades técnicas y económicas, además, ejercen la dirección o administración conjunta, la PP será aquella que más tiempo dedique al desarrollo de actividades dentro de la explotación agropecuaria o figure como el socio mayoritario. Si la tenencia de la tierra es de usufructo, se considerará como PP a quien tiene responsabilidades técnicas y económicas y ejerce la dirección o administración única de la explotación agropecuaria. En una finca, hacienda, etc., los terrenos asignados por prestación de servicios para el usufructo de administradores, mayordomos, trabajadores o parientes de la PP, estas personas son las PP. Si la personería es jurídica, se considerará como PP a la razón social. 2.1. Nombre de la PP. Objetivo. Identificar a la persona que está a cargo de las decisiones trascendentales para los cultivos agrícolas y animales. Al obtener su número de cédula se podrá hacer un seguimiento y actualización del registro. Instrucción. 2.1. 1. ¿Cuál es el nombre de la persona que asume las responsabilidades económicas, los riesgos y las decisiones técnicas que se realizan en los terrenos considerados para esta entrevista? Marque con un visto el tipo de persona al cual corresponde quien asume las responsabilidades económicas, los riesgos y las decisiones técnicas en los terrenos graficados. Luego, en las zonas destinadas escriba los nombres y apellidos de la PP, en caso que sea personal natural. Colocar sus nombres en los casilleros, escribir con claridad, en letras mayúsculas y sin tilde, el primer nombre, el segundo, el primer apellido y el segundo. En caso de que corresponda a una personería jurídica, colocar el nombre correspondiente dentro del espacio designado, con letras mayúsculas y sin tildes. Definición de persona natural son todas las personas nacionales o extranjeras que cumplen con funciones de responsabilidad o producción dentro de la UPA. Es un individuo que opera los terrenos por cuenta propia como responsable individual, sociedad de hecho sin contrato legal. Definición de persona jurídica son las sociedades creadas o reconocidas por la ley, que comprenden a todas las instituciones del sector público,
A las personas jurídicas bajo control de las superintendencias de compañías y de bancos, a las organizaciones sin fines de lucro, a las sociedades de hecho, a las comunas, entre otras. Definición de personas jurídicas. Derecho público son aquellas que representan a la autoridad en sus funciones administrativas con relación al Estado. Ejemplo, municipio, Contraloría General del Estado, GAD provinciales y parroquiales, etc. Personas jurídicas de derecho privado son aquellas que dependen de la iniciativa particular, siendo de dos tipos, las que persiguen fines de lucro, llamadas sociedades mercantiles. Sociedades colectivas, anónimas, responsabilidad limitada, mixta, en comandita, holding, y las que no persiguen ganancias, sociedades civiles como las corporaciones y las fundaciones. 2.2. Identificación de la pp/empresa. 2. 1. A fin de que se posibilite la incorporación de la PP en este registro agropecuario, registre el número de identificación. Instrucción. Escribir correctamente los dígitos de identificación. Según la información proporcionada por la PP, se debe tener en cuenta que el número de cédula es un número de 10 dígitos. El RUC es un número que está formado por el número de cédula y termina en 001, y el número de pasaporte está formado por 10 dígitos. El código 999-999-9999 será utilizado únicamente para aquellas personas productoras extranjeras y que aún no obtiene sus papeles de nacionalización. Su objetivo es alimentar las estadísticas de movilidad humana. 2.3. Domicilio de la PP. 2.3. 1. La PP vive en alguno de los terrenos que corresponden a esta entrevista. En un terreno distinto a los que corresponden a esta entrevista. Si la respuesta fue la opción 2, continúe con el ítem 2. 3.2. Caso contrario, seguir con la sección 2. 4. 2.3. 2. En caso de vivir en un terreno distinto, detalle la siguiente información. En caso de que se respondió personería jurídica y se detalló el RUC, saltar al capítulo 3 y tampoco llenar el ítem 8. 2. 3.2. 1. Provincia. 2.3. 2.2. Cantón. 2.3. 2.3. Parroquia. 2.3. 2.4. Distancia desde el terreno principal al domicilio. Escriba el número de kilómetros que separan al terreno principal del domicilio de la PP. Se toma como referencia para 5 kilómetros igual a 1 hora a pie y 5 minutos en vehículo. 2.4. Tenencia de medios de comunicación. 2.4. 1. La PP tiene los siguientes medios de comunicación. Objetivo. Identificar variables mínimas para cálculo de encuestas multipropósito en cuanto a la tenencia y por tanto acceso a TIC y medios de comunicación. Se hace énfasis en el término tenencia, en virtud de conocer que la PP puede acceder a esos medios de manera exclusiva. Instrucción. Marque con un visto, en las columnas con las opciones sí o no. 2.4. 1. Teléfono convencional. 2.4. 1.2. Teléfono celular. 2.4. 1.3. Correo electrónico. 2.4. 1.4. Internet. 2.4. 1.5. Computadora. 2.5. Acceso a los servicios de la PP. Objetivo. Facilitar las variables mínimas para cálculo de indicadores de pobreza por el acceso a servicios considerados indispensables en la vivienda de las personas productoras. Es un elemento indispensable para indagar en los términos de trabajos remunerados y uso del tiempo. Las opciones son: servicio higiénico o excusado. Agua por tubería. Agua por otros medios. Considera todo acceso al agua que requiere salir de la vivienda o terreno donde se vive para traerla, incluye agua por tanquero, cosecha de lluvia, por autoabastecimiento en fuentes cercanas como ríos, pozos o sitios comunes de abastecimiento. Energía eléctrica, red pública, se puede preguntar si cuenta con un medidor de luz para conocer el contexto de acceso a la misma.
En casos donde se declara poseer una planta de luz, la respuesta será no. 2.6. Acceso a beneficios otorgados por el Estado. Objetivo. Identificar si la PP accedió a servicios que hayan apoyado el desenvolvimiento de las actividades productivas que tienen que ver con el uso de suelo declarado en el capítulo 1, dados exclusivamente por parte del Estado. Instrucción. Pregunta de selección múltiple. Marque con un visto los beneficios a los cuales la PP accedió. 2.6. 1. En el último año, la PP ha sido beneficiaria de los siguientes servicios. Asistencia técnica y capacitaciones, es puntual. Asesoramiento técnico, es continuo. Legalización de tierras. Kits agrícolas. Campañas de vacunación. Acceso a riego, considera los beneficios otorgados por la gestión, asesoramiento y asistencia otorgada por el programa de riego que sostiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el sector rural. Registro Agricultura Familiar Campesina, AFC considera el proceso a través del cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería facilita a las personas productoras que cumplen con los criterios para ser una parte de una AFC, el acceso al registro administrativo de la entidad bajo esa misma denominación. Definición de Agricultura Familiar Campesina, AFC. La agricultura familiar campesina es una modalidad productiva, agropecuaria, de recolección, acuícola, forestal o silvícola, que implica una forma de vida y una realidad cultural, que combina funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Realiza al menos una actividad de agricultura, ganadería, apicultura, silvicultura, recolección, agroforestal o fungicultura. Al menos un miembro de la familia está dedicada a tiempo completo a las actividades productivas, o entre varios miembros suman el tiempo completo de una persona. La mano de obra familiar representa al menos el 60% en relación a la mano de obra contratada de manera permanente y existe una distancia máxima de 50 kilómetros entre la unidad productiva y la vivienda. Maquinaria. Considera al conjunto de máquinas y equipos que las personas productoras utilizan en sus labores productivas de siembra, labores culturales, podas o fitosanitarias, control de plagas, cosecha, poscosecha, por ejemplo, trilladora de quinoa, pero que se ha accedido a ellas por algún tipo de convenio con el Estado, sea de manera individual o como grupo de personas. Infraestructura. Considera toda aquella construcción que fortalece algún eslabón de la cadena productiva del cultivo incluido en la entrevista, sea un centro de acopio, un espacio para procesos de poscosecha, secado o fermentación, una bodega para equipos y herramientas o un centro de almacenamiento de la cosecha. Espacios para comercializar. Considera la gestión que carteras del Estado, MIES, MAC, MIPRO, etc., hayan facilitado durante el último año, para facilitar en un sitio específico las transacciones monetarias por la venta de los productos que resultaron de los cultivos o animales incluidos en la entrevista. Refiere a stands en ferias y eventos con fines comerciales, de exposición o degustación. Crédito. Considera aquel beneficio que una entidad del Estado, sea Ban Ecuador o la Corporación Financiera Nacional, CFN, le hayan otorgado a la PP o alguno de los miembros del hogar, quienes forman parte de las decisiones y fue invertido totalmente en el cultivo o animales declarados en la entrevista. Otro. Cualquier beneficio entregado por el Estado, describa qué tipo de beneficio. 2.7. Asociatividad. Objetivo. Identificar a las personas productoras que forman parte de un conglomerado con los mismos fines e ideales y que tienen por objetivo mejorar las condiciones bajo las que se desarrollan las actividades agrícolas, ganaderas, apícolas, silvícolas, agroforestales o de fungicultura. Y de no serlo, cuantificar los motivos. 2.7. 1. ¿La PP pertenece a alguna cooperativa o asociación con fines agropecuarios? Considerar a cooperativas o asociaciones que cuenten al día de la entrevista con personería jurídica, hecho que debe ser preidentificado con quien supervisa o coordina la recolección de información, pues dentro de un mismo territorio, las cooperativas o asociaciones temáticas no son abundantes, más bien son escasas. En casos donde la PP indique pertenecer a dos cooperativas o asociaciones, se deberá seleccionar aquella donde sea un miembro activo, si lo es en las dos. Entonces identificar cuál favorece de manera más directa a la producción de sus terrenos.
2.7. 2. En caso de una respuesta afirmativa indique. Es miembro activo. Se considera miembro activo si es parte de la directiva o un colaborador o voluntario dentro de la asociación, cuyas actividades en favor del grupo permiten alcanzar los objetivos del mismo. Para fines de seguimiento de las cooperativas o asociaciones consideradas de relevancia para los fines productivos de la PP, se debe colocar el nombre de la asociación, ubicando una letra dentro de cada casillero, en mayúsculas y sin tilde de la manera más clara posible. Es miembro pasivo. No forma parte de la directiva, no es voluntario para actividades extra que la favorezcan al grupo. Se deja llevar y acata lo que la mayoría decida, aún así, no falta a las convocatorias ni cuotas exigidas por la asociación o cooperativa. En casos de ciertas organizaciones como las comunas, existe un reconocimiento a las personas de más edad y se los agrupa en una categoría de jubilados, pero para los fines de Renagro se los colocará como miembro pasivo pues su actividad ya no calza en un miembro activo, a menos que sea un caso excepcional. 2.7. 3. En caso de una respuesta negativa indique la razón. Por ejemplo, si la PP declara que su asociación está en trámite de obtener la personería jurídica, la boleta debe llenarse así, en ítem 2. 7.1. Se seleccionará la opción no, seguida de la 2. 7.3. Seleccionando la opción porque no cumple con los requisitos. Tome en cuenta que, en caso de pertenecer a una cooperativa o asociación, se debe indicar el nombre, solo asociaciones que tengan personería jurídica. Se recomienda que, al tener el sector censal o PL asignado, se confirme con anticipación el listado de asociaciones o cooperativas presentes en la zona. Capítulo 3. Cultivos agrícolas, cultivos perennes, transitorios, flores, silvicultura, fungicultura y mosaicos. 3.1. Cultivos perennes, transitorios, flores, silvicultura, fungicultura y mosaicos. Objetivo. Conocer los cultivos, pastizales y forestales en asociación con cultivos, su disponibilidad del recurso hídrico para cada uno de los terrenos, las prácticas agrícolas, así como también, la forma de producción en cuanto al tipo de asociamiento y uso de invernaderos, con la finalidad de proveer variables para construcción de sistemas productivos o categorizar tipos de agricultura, orgánica, limpia, intensiva, etc. 3.1. 1. Al día de hoy, ¿la PP tiene cultivos en los terrenos que corresponden a esta entrevista? En caso de ser afirmativa, continúe llenando la información. 3.1. 1.1. N grados del terreno. 3.1. 1.2. Nombre del cultivo. Objetivo. Catalogar los cultivos presentes en los terrenos que corresponden a la entrevista. Instrucción. Escribir en mayúsculas y sin tildes el nombre del cultivo dado por el informante, según el catálogo de cultivos expuesto en el anexo 1. Diccionario de cultivos, ejemplo, maíz, café arábigo, café robusta, cacao nacional fino de aroma, etc. Los cultivos permanentes, transitorios, flores o forestales ocuparán una línea de registro, según la definición establecida para terreno, que permita diferenciarlos, mas no por la variedad o edad. Definiciones de cultivos. Cultivos permanentes. Son aquellos con una duración mayor a un ciclo o temporada, se siembran o plantan una vez y superan al menos los 3 años de vida de la planta. Cultivos transitorios. Cultivos con un ciclo fenológico generalmente menor a un año, incluso solo meses. Además, tienen como característica fundamental que después de la cosecha, las plantas se destruyen, por lo que para seguir produciendo es necesario volver a sembrar o plantar el cultivo. Es importante recordar que en base a la clasificación CIIU, los hongos del tipo de los champiñones y las trufas corresponden al grupo de otras hortalizas, por lo tanto, corresponden a cultivos transitorios y se registrarán bajo el término fungicultura. Es importante destacar que el registro de personas productoras dedicadas a la fungicultura y apicultura corresponderán solo a aquellas ubicadas en el área de estudio del proyecto. Así, en la pregunta 1. 2.5, la fungicultura corresponde a las coberturas de uso de la tierra, cultivos transitorios y apicultura corresponde a otros. Flores.
Tomar en cuenta las flores tropicales, las permanentes y transitorias, pero en cualquiera debe registrarse el nombre de la flor por cada uno de los terrenos, y cada línea debe ser ocupada por una misma condición para el cultivo. Anexo 1. Diccionario de cultivos. Pastos. Tratar de indagar las especies de pastos presentes en un pasto cultivado y pasto natural, se escribirá una línea por cada especie, indicando la coincidencia en el número de terreno y señalando que está asociado. Anexo 1. Diccionario de cultivos. Ejemplo 1. Se tiene un terreno con la asociación de frijol y maíz, o árboles con pasto, silvopastoril, o árboles frutales con cultivos transitorios, cacao y maíz. Debe ocuparse 2 líneas y cada una tendrá como número de terreno el mismo código, a su vez, se indicaría que han sido cultivados bajo asocio. Ejemplo 2. Si se tiene un terreno que en la pregunta 1. 2, 5 se identificó como un barbecho, en la actual pregunta, no podría describirse el manejo de ese terreno. Revisar el concepto de barbecho en el apartado de definiciones. Se considera importante que áreas con cultivos con asociaciones a partir de 4 especies ya se consideran mosaicos. Mosaico agropecuario. En base a las definiciones de catálogos de objetos geográficos nacionales y del MAC, se consideran mosaicos a las agrupaciones de especies cultivadas que se encuentran mezcladas entre sí y que no pueden ser individualizadas, y excepcionalmente pueden estar asociadas y con vegetación natural. Adicionalmente, para el Ecuador continental hasta el año 2015 se encontraron los siguientes tipos de mosaicos agropecuarios. Mosaico de hortalizas. Agrupación de cultivos de hortalizas que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico de flores. Agrupación de cultivos de flores que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico de frutales. Agrupación de cultivos de frutales que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico de cereales. Agrupación de cultivos de cereales que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico de ciclo corto. Agrupación de cultivos de ciclo corto que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico de plantas aromáticas. Agrupación de cultivos de plantas aromáticas que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico indiferenciado. Agrupación de varias especies vegetales, incluye permanentes y transitorios, que se encuentran mezclados entre sí y que no pueden ser individualizados bajo los criterios de terreno. Mosaico de pastos o forrajes. Agrupación de cultivos de pastos o de forrajes cuyas parcelas no pueden ser individualizadas bajo los criterios de terreno. 3, 1. 1, 3. Superficie plantada / diagonal sembrada. La superficie se registrará así, la parte entera de la cantidad se registrará en la columna enteros, la parte decimal de la cantidad se registrará en la columna decimales. Usar 2 decimales si es posible y la abreviatura de la unidad de la superficie en la columna unidad. Superficie plantada. Se considera al conjunto de especies vegetales que ocupan el área de terreno a partir del uso de plántulas, esquejes, raíces, tubérculos, bulbos u otras partes de la planta que pueden servir para multiplicación. Superficie sembrada. Se considera al conjunto de especies vegetales que ocupan el área de terreno a partir del uso de semillas. Las unidades posibles son, hectárea, su abreviatura es A. Cuadra, su abreviatura es CD. Metro cuadrado, su abreviatura es M2. Por ejemplo, la PP declara tener media hectárea, se registrará como 0. 50 hectáreas. La PP declara tener un cuarto de hectárea, se registrará como 0. 25 hectáreas. 3, 1. 1, 4. De este cultivo, indique la superficie que recibe riego, objetivo. Cuantificar las superficies agrícolas cubiertas con riego. Instrucción. En este campo se digitará la superficie que recibe riego, en caso de una respuesta negativa, se colocará un 0, 0, y la siguiente pregunta, es decir, la 3. 1, 5.
Acerca del principal método de riego ya no se la formularía. La superficie puede ser menor o igual que la superficie plantada / diagonal sembrada pero no mayor. Las unidades posibles son, hectárea, su abreviatura es A. Cuadra, su abreviatura es CD. Metro cuadrado, su abreviatura es M2. La superficie que recibe riego se registrará así, la parte entera de la cantidad se registrará en la columna enteros, la parte decimal de la cantidad se registrará en la columna decimales. Usar dos decimales si es posible y la abreviatura de la unidad de la superficie en la columna unidad. Por ejemplo, si la PP declara tener media hectárea, se registrará como 0,50 hectáreas. Si la PP declara tener un cuarto de hectárea, se registrará como 0,25 hectáreas. 3.1.1.5. Principal método de riego. Gravedad / diagonal surco / diagonal inundación. Se considera al riego que está relacionado con la pendiente del suelo, la que favorece al recorrido del agua. Goteo. Se considera al sistema que distribuye el agua con baja presión a través de una red de tuberías diseñadas para suministrar por goteo a cada planta. Enterrado o exudación. Es un sistema de riego localizado que aplica el agua de forma continua mediante un tubo poroso que exuda agua en toda su longitud. El agua exudada a través de los pequeños poros de la pared del tubo poroso, produce una banda de humedad continua, ancha y uniforme en toda la longitud de las líneas de riego. Las líneas de riego de tubo poroso pueden colocarse sobre o bajo la superficie. Este último caso corresponde al sistema enterrado. Aspersión. Es una instalación de red de tuberías, en las cuales el agua se mueve bajo presión antes de ser liberada sobre los cultivos a través de aspersores. Este sistema simula la lluvia ya que el agua es dispersada desde lo alto. Microaspersión. Es un mecanismo de corto alcance que esparce en forma aérea el agua sobre la superficie a regar. Es un sistema de riego presurizado, facilita el riego para los cultivos en forma de neblina, nebulización, siendo por ello el método de riego más eficiente y utilizado actualmente. Es común verlo en invernaderos. Otro. Seleccione, siempre y cuando las opciones anteriores no correspondan a lo declarado por la PP. 3.1.1.6. El cultivo está. Pregunta de selección única. En esta sección se especificará si el cultivo está solo o asociado a otro u otros cultivos, según el código que corresponda. Solo. Se considera a toda especie vegetal cultivada en un área exclusiva, sin importar sus fines de uso, sin importar a campo abierto o bajo invernadero. Asociado. Se considera hasta 3 especies vegetales cultivadas sobre una misma superficie de terreno sin importar sus fines de uso. Desde el punto de vista agronómico, la asociación se ve contemplada desde el criterio de beneficio entre las especies, como sombra, protección, aporte de elementos nutritivos, etc. 3.1.1.7. Cultivado a. Campo abierto. Se refiere a que un cultivo ha desarrollado su fase de crecimiento y reproducción en condiciones normales, es decir, sin algún tipo de infraestructura que la proteja de los factores ambientales, como precipitaciones, radiación solar, vientos, plagas, etc. Invernadero. Se considera a la infraestructura, que independientemente del material utilizado tiene el fin de proteger al cultivo de factores ambientales, como precipitaciones, radiación solar, vientos, plagas, etc. Asegura el manejo de un microclima, principalmente temperatura, grados T, y humedad, grados H. 3.1.1.8. ¿Utilizó material vegetativo certificado? Material vegetativo certificado. Se considera a todo aquel que proviene de una casa comercial, laboratorio de propagación o instituto de investigación. Estas son variedades mejoradas. Este material tiene el respaldo de calidad de las entidades agropecuarias de fabricación. Se sugiere considerar en la entrevista el uso de ejemplos acerca de las compras o adquisiciones de semillas en casas comerciales de la zona. 3.1.1.9. ¿Utilizó semillas nativas o campesinas? Semilla nativa o campesina. Se considera a toda aquella especie vegetal, conservada y seleccionada ciclo tras ciclo de siembra.
La semilla pudo originarse en sus propios terrenos o a través de intercambio de similares características. El término incluirá terminología similar a reciclada o común. Estas pueden ser referido a nativo cuyo proceso de selección ha sido manual o natural. 3. 1. 10. ¿Utilizó fertilizantes de origen orgánico? Fertilizante de origen orgánico. Se considera a todo aquel que proviene de procesos de descomposición de especies vegetales o animales, sea de manera artesanal o industrial y que tienen como objetivo aportar elementos nutricionales a las plantas, ejemplo, compost, humus, purines, té de estiércol, abono de frutas, etc. Se incluye aquellos con fabricación nacional que tengan certificación orgánica. 3. 11. ¿Utilizó fertilizantes de origen sintético / químico? Fertilizante de origen sintético o químico. Se considera a todo aquel que no corresponde a la categoría de origen orgánico. 3. 12. ¿Cuántos sacos de urea utilizó? Urea. Fertilizante a base de nitrógeno, cuya fórmula química es CO(NH2) y se obtiene por un proceso de síntesis química en el laboratorio. En caso de que no se utilice urea, el valor registrado será 0. 3. 13. ¿El control de plagas fue con insumos de origen orgánico? Plaguicida orgánico. Se considera a la molécula resultante de un proceso de síntesis o producción de un producto útil y eficaz para el control de plagas, puede ser de tipo artesanal o industrial. Se incluye aquellos con fabricación nacional que tengan certificación orgánica. 3. 14. ¿El control de plagas fue con insumos de origen sintético / químico? Plaguicida químico de uso agrícola. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfiere de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse en el crecimiento de las plantas, defoliantes y a las sustancias o mezclas de sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de las cosechas para proteger el producto contra el deterioro, durante el almacenamiento y transporte. 3. 15. ¿Este cultivo cuenta con una certificación orgánica? Certificación orgánica. Procedimiento mediante el cual se da garantía escrita sobre el proceso de producción orgánica, el procedimiento identificado, metódicamente evaluado y conforme a los requerimientos específicos, Agrocalidad, 2013. 3. 16. ¿Tiene seguro agrícola? Para aquí ver información que el CIPA publica con respecto a cifras territoriales para seguro agrícola, que incluye los cultivos a los que se puede acceder. 3. 17. ¿Lleva un registro de la producción? Se considera al libro o cuaderno de campo en el que puede llevarse un calendario de actividades de siembra, cosecha, controles de plagas, labores culturales, gastos y demás detalles que permiten conocer el manejo del cultivo, para el caso de este capítulo. Si por ejemplo, la PP posee ganado solamente, lo que debe registrarse aquí es el detalle de las pasturas, y en lo que concierne al registro de la producción debe colocarse solamente si cumple con la definición indicada para los pastos. Si se cuenta con un cuaderno de registro para las vacunas o ciclos productivos del ganado, la respuesta será no en este capítulo. 3.2. Especies forestales en monocultivo. 3.2. 1. Al día de hoy, ¿la PP posee especies forestales bajo un sistema de monocultivo en los terrenos que corresponden a esta entrevista? Debe tomarse en cuenta que la numeración usada en esta sección debe corresponder exactamente a la ingresada en el ítem 1. 2. Es importante destacar que se considera monocultivo al grupo de árboles de una misma especie que puede ser diferenciada de otras áreas bajo los criterios del concepto terreno. 3. Nombre de la especie forestal. 3.2. 4. Edad de la especie forestal, años. 3.2. 5. Superficie plantada. Superficie plantada.
Se considera al conjunto de especies vegetales que ocupan el área de terreno a partir del uso de plántulas, esquejes, raíces, tubérculos, bulbos u otras partes de la planta que pueden servir para multiplicación. Las unidades posibles son, hectárea, su abreviatura es A. Cuadra, su abreviatura es CD. Metro cuadrado, su abreviatura es M2. 3, 2. 6. Principal destino o uso. Venta. Se considera el traspaso de la producción a otra persona natural o jurídica, por un precio pactado en moneda o especie. Paisajismo. Se considera a las características físicas de un terreno geográfico para dotarlo de una belleza especial y crear asimismo un bello y acogedor paisaje. Captura de carbono. Extracción y almacenamiento de carbono de la atmósfera en sumideros de carbono, bosques, a través de un proceso físico o biológico como la fotosíntesis. Otro. Se debe seleccionar siempre y cuando todas las posibilidades se hayan agotado en los otros literales. 3, 2. 7. Seleccione la maquinaria o equipos a los que puede acceder hoy. Objetivo. Identificar las existencias de maquinaria en tenencia, propio, y el acceso a ellas a través de alquiler o préstamo. Si la respuesta es sí, se debe marcar la columna alquiler o préstamo o tenencia, propio, según la declare el informante. Hoy, no tiene acceso incluye los casos de no requerir. Motosierra. Tractor forestal, skide. Empacadora forestal, pack-a-pack. Capítulo 4. Productos pecuarios. 4.1. Existencia de animales. 4.1. 1. Al día de hoy, existen animales, infraestructura o equipos pecuarios en los terrenos que corresponden a esta entrevista. Marque, en el recuadro la opción indicada por el informante. Con respuesta positiva, la entrevista continúa normalmente, con respuesta negativa, continúa al capítulo 5. 4.2 Ganado bovino. 4.2. 1. Al día de hoy, ¿existe ganado bovino en los terrenos que corresponden a esta entrevista? 4.2. 2. ¿Lleva un registro de la producción? Definición de registro de la producción, se refiere al libro o cuaderno en el que se registran los nacimientos, ciclos reproductivos, dietas, control de plagas, calendario de vacunas y demás detalles que permitan dar seguimiento a la crianza, manejo y reproducción de los animales. 4.2. 3. Número de terneros. Considera la especie animal de tipo vacuno, macho menor a 1 año de edad. 4.2. 4. Número de toretes. Considera la especie animal de tipo vacuno, macho entre 1 y 2 años de edad. 4.2. 5. Número de toros. Considera la especie animal de tipo vacuno, macho de más de 2 años de edad. 4.2. 6. Subtotal machos. 4.2. 7. Número de terneras. Considera la especie animal de tipo vacuno, hembra menor a 1 año de edad. 4.2. 8. Número de vaconas. Considera la especie animal de tipo vacuno, hembra entre 1 y 2 años de edad. 4.2. 9. Número de vacas en producción. Hembra de más de 2 años de edad y se encuentra produciendo leche. 4.2. 10. Número de vacas secas. Hembra de más de 2 años de edad y que no produce leche. 4.2. 11. Subtotal hembras. 4.2. 12. Total, de cabezas de ganado bovino. 4.2. 13. Ganado bovino propio con propósito para leche. 4.2. 14. Ganado bovino propio con propósito para carne. Si por ejemplo, se ha colocado un valor en vacas secas, 4.2. 10, porque, debido a que están muy viejas serán vendidas al camal para su sacrificio. En ese caso se registrará a las vacas en el 4.2. 14, propósito para carne. Si por el contrario, se cuenta con un valor para vacas secas, 4.2. 10, porque están preñadas al día de la entrevista, entonces, se las cuantificará en el ítem 4.2. 13 pues aún son de propósito para leche. 4.2.
15. Ganado bovino propio para doble propósito. Considera las cabezas de ganado que del total son propios y destinados a la producción de leche y carne. 4. 2. 16. Subtotal propios. 4. 2. 17. Ganado bovino ajeno con propósito para leche. 4. 2. 18. Ganado bovino ajeno con propósito para carne. 4. 2. 19. Ganado bovino ajeno para doble propósito. 4. 2. 20. Subtotal ajeno. 4. 2. 21. No sabe el propósito. Esto se da cuando la PP que ejerce decisiones sobre el terreno en el que se encuentra el ganado, pero el ganado no le pertenece, aún así, debe registrarse el número. 4. 2. 22. Total, de cabezas de ganado bovino. 4. 2. 23. ¿El día de ayer las vacas fueron ordeñadas? Si la respuesta es sí, se continuará en esta sección, caso contrario continúa al ítem 4. 2. 24. 4. 2. 24. ¿Cuántos litros de leche obtuvo en total? Considere que una vaca de alto rendimiento lechero puede proveer en un día hasta 50 litros, por lo que esta cantidad debe estar condicionada por el número total de vacas declaradas en el ítem 4. 2. 9. Se sugiere tomar en cuenta que, con un máximo de 50 litros por vaca, en condiciones de buen manejo del hato solo se multiplicaría por el total de vacas en producción. Este ítem corresponde al número total de litros de leche obtenidos en el o en los ordeños del día anterior al de la entrevista. Esta respuesta tiene relación con el ítem 4. 2. 23, donde se afirma o no si el día anterior las vacas fueron ordeñadas. 4. 2. 25. Durante el año anterior, ¿cuál fue la principal forma de reproducción del ganado bovino? Si se informa que no realiza reproducción, se marcará la opción no aplica y se continuará con la entrevista. Monta libre. Es el método de reproducción en el cual el semental se mantiene junto a las vacas todo el tiempo, de modo que, al momento en que éstas entran en calor o en celo, el semental las monta. Monta controlada. Método de reproducción a través del cual se guarda cierto tipo de control sobre el macho seleccionado para la monta, a fin de que, detectado el celo de la hembra, éste la monte. Inseminación artificial. Método técnico que consiste en depositar el semen en los genitales de la hembra por medios manuales, con el propósito de preñarla sin que haya apareamiento directo. Transferencia de embriones. Método a través del cual se extrae, con un medio adecuado, embriones aún no implantados del conducto reproductor de la hembra donante, para luego depositarlo en el conducto reproductor de una hembra receptora, de la misma especie. No aplica. Para casos en los que el proceso de reproducción no sucede en manos de la PP, es decir, puede comprar especies de pocos días o meses y los comercializa antes de la edad reproductiva. 4. 2. 26. Durante el año anterior, ¿contra qué enfermedades vacunó al ganado bovino? De acuerdo a la información recibida, seleccione contra cuáles de las enfermedades en el recuadro, el productor vacunó al ganado bovino. Al ser una pregunta de opción múltiple, se pueden escoger algunas opciones. Si desconoce de la información, seleccione la opción de no sabe, no responde. Considerar que las campañas de vacunación de agrocalidad para el ganado bovino es fiebre aftosa en bovinos. 4. 2. 27. Durante el año anterior, ¿cuál fue el principal sistema de producción del ganado? Pastoreo. Se considera al consumo directo por el ganado de pastos, arbustos forrajeros y árboles. Es la forma más económica y eficiente de alimentación para la producción de carne y leche. Estabulado / semiestabulado. Proviene de establo y se considera al hecho de mantener a los animales que se crían dentro de un establecimiento, es decir, un lugar donde estén estos animales durante gran parte de su vida. Se considera que estabulado totalmente o semiestabulado ya es una práctica para identificar el uso de criterios más técnicos para el manejo del ganado. Sogueo. Se considera como el método a través del cual la PP mantiene un radio de pasto como la ración diaria de consumo para el animal. Se utiliza con una soga y una estaca. 4. 2.
28. Seleccione la maquinaria, equipos e implementos a los cuales puede acceder hoy, marque con un visto las columnas considerando lo siguiente. Si la PP o el informante dispone de ese bien, se debe marcar la columna alquiler o préstamo o tenencia, propio. Si la PP o informante no tiene acceso, incluso porque no necesita, se colocará el visto en hoy, no tiene acceso. Ninguna línea debe estar sin el visto, pues al no estar se asumirá que no se preguntó. El periodo de tiempo es hoy, eso descarta situaciones en pasado o el futuro. Ordeñadora. Máquina para efectuar el ordeño de las vacas mediante succión. Tanque de enfriamiento. En el marco de la producción lechera, un tanque de leche o enfriador de leche a granel es una tina de depósito empleada para enfriar y conservar la leche a baja temperatura. Barra inversa. Recordar que no debe asumirse que a pesar de no tener animales, podría tener equipos, esto aplica también para maquinarias e implementos. 4.2. 29. ¿Dispone de infraestructura para descanso, alimentación o manejo del ganado bovino? Marque con un visto, en la columna si en caso de una respuesta afirmativa y a continuación responder, número de galpones, colocar el número total de galpones destinados al uso de ganado bovino. Si por ejemplo, el valor es 45, se rellenará así, 000, 45. Se incluyen los galpones a la sala de ordeño como una habitación aislada, a donde se llevan las vacas mantenidas en un sistema de alojamiento para ordeñar. Capacidad total de la explotación. Se colocará el número total de animales que podrían entrar potencialmente en los galpones. Es el valor total de la UPA. 4.3. Ganado porcino. 4.3. 1. Al día de hoy, ¿existe ganado porcino en los terrenos que corresponden a la entrevista? Marque con un visto, en el recuadro la opción indicada. Con respuesta positiva, la entrevista continúa a la pregunta 4. 3.2. Con respuesta negativa, continúa en el ítem 4. 3.6. Para registrar la infraestructura. 4.3. 2. ¿Lleva un registro de la producción? 4.3. 3. Indique el número de cabezas de ganado porcino que hoy existen. Objetivo. Cuantificar las especies porcinas o cerdos por edades, mayor y menor a 2 meses, así como, desagregarlo por sexo e identificar cuáles tienen como destino la reproducción, sea esta para el propio beneficio o como alquiler. Todo visto desde el punto de vista de las existencias. Finalmente, se contabiliza el valor total de los animales que son propios. 4.3. 4. Durante el año anterior, ¿cuál fue la principal forma de reproducción del ganado porcino? Monta. Inseminación. No aplica. 4.3. 5. Durante el año anterior, ¿contra qué enfermedades vacunó al ganado porcino? Seleccione contra cuáles de las enfermedades la PP vacunó al ganado bovino. Al ser una pregunta de opción múltiple, se pueden escoger algunas opciones. Si desconoce de la información, seleccione la opción de no sabe / no responde. En algunas enfermedades se ha colocado entre paréntesis el principal síntoma con la finalidad de ayudar a la persona encuestadora a identificar al agente causal. Peste porcina clásica, PPC. También conocida como cólera porcino o fiebre porcina clásica, es una enfermedad infecciosa de origen viral, muy contagioso y con una amplia distribución mundial. Cursa clínicamente como una fiebre hemorrágica hiperaguda o sobreaguda, con alta morbilidad y mortalidad, aunque también tiene formas de presentación subaguda, crónica y otras menos típicas cada vez más frecuentes. Colibacilosis, diarrea. Es una enfermedad causada por la bacteria Escherichia coli, la cual es una bacteria habitual en el tracto gastrointestinal de los animales y de los humanos. Algunas cepas se han adaptado muy bien para producir diarreas y diversas enfermedades intestinales. Desde 1977, se sabe que algunas cepas que ocasionan diarreas de E. coli producen toxinas que tienen un efecto citopático irreversible sobre células vero cultivadas. Pasteurella, neumonía. Es una enfermedad bacteriana que se caracteriza por bronconeumonía y evoluciona ocasionalmente, con pericarditis y pleuritis, afectando generalmente a cerdos mayores de 1 año.
Presenta signos clínicos de fiebre, disnea y cianosis sin compromiso entérico, sugiere una condición de neumonía. Neumonía porcina enzoótica, tos. Mycoplasma pneumonia a neumonía enzoótica causada por Mycoplasma pneumonoide, está considerada como una de las enfermedades de mayor prevalencia que actualmente afectan al ganado porcino a nivel mundial. La presencia de Mycoplasma pneumonoide se restringe al tracto respiratorio. Principalmente se centra en los pulmones y raramente se aísla. Considerar que las campañas de vacunación de agrocalidad para el ganado bovino es la peste porcina clásica en cerdos. Parvovirus leptospirosis erisipela, moquera. Parvovirus, PVP. La parvovirosis porcina, PVP, es una enfermedad viral que, en animales adultos, especialmente en las hembras primerizas, produce problemas reproductivos, abortos, momias, repetición de colores, bajo número de animales por camada, etc., lo cual genera pérdidas y sobrecostos en la producción porcina. Leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad transmisible de los animales y el ser humano causada por una infección por cualquiera de los agentes patógenos del género. Erisipela. Es una enfermedad bacteriana aguda, también conocida como mal rojo que se manifiesta en varias formas y afecta principalmente a los cerdos en crecimiento. Es de distribución mundial y común en áreas donde se crían cerdos. Fiebre aftosa. Enfermedad infectocontagiosa de tipo vesicular, de extremada contagiosidad, que afecta a los animales de pezuña hendida, tanto de especies domésticas como silvestres. Caracterizada por fiebre, vesículas en boca, morro, fosas nasales, pezones, espacios interdigitales, rumen, lesiones de necrosis en miocardio, especialmente en animales jóvenes. Es de rápida difusión en poblaciones de animales susceptibles. El equino es refractario a la enfermedad. 4, 3. 6. ¿Dispone de infraestructura para descanso, alimentación o manejo del ganado porcino? Marque con un visto, según corresponda, es una pregunta de selección única. En caso de una respuesta afirmativa se debe pasar a la pregunta 4. 3, 5. Acerca de los galpones. 4, 3. 7. ¿Cuántos galpones existen? ¿Cuál es la máxima capacidad de la explotación en número de cerdos? Responder en el casillero con el valor en números enteros, de acuerdo a lo que la PP ha declarado. La unidad a declarar es número de cerdos. 4.4. Pollos. 4, 4. 1. Al día de hoy, la PP posee pollos de traspatio o de plantel. Si la respuesta es sí, continúe a la pregunta 4. 4. 2. Acerca del registro de la producción, y si es no, continúe al ítem 4. 4, 7. 4, 4. 2. ¿Lleva un registro de la producción? Objetivo. Identificar esta variable para la construcción de sistemas productivos. Marque con un visto, según corresponda el registro de la producción se considera como el cuaderno para registro de nacimientos, ciclos reproductivos, dietas, control de plagas, calendario de vacunas y demás detalles que permitan dar seguimiento a la crianza de las aves. 4, 4. 3. Durante el año anterior, ¿contra qué enfermedades vacunó a las aves? Newcastle, parálisis. Infección contagiosa respiratoria con manifestación nerviosa y diarrea. Salmonella, diarrea. Nombre de un grupo de bacterias, transmitidas por aves, huevos, carne. Gumboro, plumas erizadas. Enfermedad contagiosa de aves jóvenes por el virus de la bursitis. TRT, cabeza hinchada. Para la inmunización de ponedoras y reproductoras. Bronquitis, gripe ataque de virus al tracto respiratorio y urogenital. Micoplasma, mocos. Infección respiratoria crónica, con disminución de crecimiento y producción. Laringotraqueitis, tos y jadeo. Alteración de la laringe y depresión. Ninguna. Otras. Se seleccionará siempre y cuando no exista la declaración de la PP se puede ampliar las definiciones en el apartado de conceptos. 4, 4. 4. Los pollos corresponden a. Marque con un visto, según corresponda. Aves de plantel. Se refiere a la actividad de producción de carne de pollo y huevos de gallina dentro de galpones.
Aves de traspatio. Esta parte investiga la crianza doméstica de aves, gallináceas, a campo abierto. Se quiere conocer si la PP tiene aves de traspatio, las mismas que se encuentran criadas o mantenidas de manera libre en el campo, generalmente cerca de las viviendas o en corrales rústicos, son consideradas como de cría doméstica o tradicional que utiliza pocos insumos y que no cuentan con las instalaciones o infraestructura. Aquí se considerarían a los gallos de pelea, por ejemplo. Por razones sanitarias, las aves de traspatio no deben convivir con aves del plantel, pues resultaría utópico encontrar simultáneamente las dos formas de crianza bajo un mismo espacio. 4. 5. Indique el número de pollos por categoría al día de hoy y los ciclos efectuados en el año anterior. Objetivo. Contabilizar las existencias de aves, diferenciadas por categoría, broilers, reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras, al día de hoy y sus ciclos efectuados en el año anterior. 4. 6. En el caso de las aves de traspatio, indique el número de pollitos, pollitas, pollos, pollas, gallos y gallinas. Objetivo. Conocer el número de pollitos, pollitas, pollos, pollas, gallos y gallinas en el grupo de aves de traspatio, es decir, las que viven en el campo cerca de las viviendas o en corrales rústicos. Colocar el número que corresponda por la consideración del total de pollitos, machos y hembras, pollos, machos y hembras, y adultos, gallos y gallinas. Escribir el número indicado por el informante en el recuadro. Se debe escribir solo número enteros. En el caso de no tener. 4. 7. Indique la razón. Vacío sanitario. Se entiende como vacío sanitario al espacio de tiempo comprendido entre la salida de un lote de aves y la entrada de un lote nuevo. Este inicia inmediatamente después de haber retirado el abono, limpiado, lavado, flameado y desinfectado el galpón. Fuera de época. Corresponde al tiempo en que se decide no producir debido a factores externos como precios bajos, deudas o cambio de actividades productivas. Nunca ha tenido pollos. Opción que facilita el registro de personas que nunca han tenido la producción de pollos en sus actividades. Otra, especifique. Facilita el registro de situaciones no consideradas en los ítems anteriores. 4. 8. Indique el número de galpones, se debe escribir solo número enteros. En caso de no existir galpones, colocar el valor de 0, pues no debe haber campos vacíos. Si por ejemplo, el valor es 24, se colocará 0,24. Galpón. Se considera al sitio cubierto, conformado por naves o jaulas, tiene bebederos, comederos, salas de incubación, salas de vacunación. Estas instalaciones deben reunir las condiciones para el lavado, desinfección e higiene para prevenir enfermedades, por lo cual el material de construcción debe ser de carácter no temporal. 4. 9. ¿Cuál es la capacidad máxima de aves en la explotación? Se debe escribir solo número enteros. Si por ejemplo, el valor declarado es 568, se colocará 0568. 4. Otras especies objetivo. Determinar el inventario global de otras especies pecuarias como ganado ovino, caprino, caballar, mular, asnos, alpacas, llamas, cuyes, conejos, pavos, avestruces, codornices, patos, así también, la existencia de colmenas apícolas que los hogares destinan tanto para el consumo familiar como para la venta. Se contabilizan los animales que potencialmente emiten una alta cantidad de gases de efecto invernadero como resultado de sus procesos digestivos. Instrucción. Marcar con un visto si tiene o no alguna especie distinta al ganado bovino, porcino o pollos. Ninguna línea estará sin el visto, pues al no estar se asumirá que no se preguntó. Si la respuesta es sí, se debe indicar las existencias en números enteros al día de hoy. Ganado ovino. Refiere a la especie animal conocida como ovejas, ganado caprino. Refiere a la especie animal conocida como cabras, ganado caballar. Refiere a la especie animal conocida como caballos, ganado mular. Refiere a la especie animal conocida como mulas. Asnos. Refiere a la especie animal conocida como burros. Colmenas de abejas melíferas.
Abejas que producen miel. Especie de abeja con aguijón. Colmenas de abejas melíponas. Especie de abeja sin aguijón y produce miel, no presentes en la región sierra. Capítulo 5. Prácticas de medio ambiente. 5.1 Prácticas de mejoramiento de los suelos. 5.1. 1. En el año anterior, ¿cuáles de las siguientes prácticas de mejoramiento de suelo realizó? Incorporación de abonos orgánicos. Considera el hecho de agregar al suelo material descompuesto o procesado como compost, guano, rastrojos, abonos verdes, etc., evitar erosión. Considera que para reducir la erosión producida por el viento y el agua se realiza varias prácticas de conservación, por ejemplo, la formación de terrazas, limitar la labranza. Rotación de cultivos. Considera que es la práctica de plantar diferentes cultivos secuencialmente en la misma parcela de tierra para mejorar salud del suelo, optimiza los nutrientes en el suelo y combate la presión de las plagas y las malezas. Pastoreo rotativo. Este sistema consiste en dividir toda el área de una pastura en más de 2 potreros, mientras uno permanece ocupeado, los demás se encuentran en descanso. No realizó o no realiza. No tiene ninguna actividad que ayude en la preservación del suelo. Otro, especifique. Se deja la opción para alimentar una opción distinta a las descritas en los puntos anteriores. 5.1. 2. En el año anterior, ¿cómo manejó o trató principalmente los residuos de animales, estiércol, orina? Abonos. Considera a la elaboración de cualquier tipo de abono que busque fortalecer la nutrición de los cultivos. Uso de desechos frescos. Considera la incorporación al suelo estiércol de ganado en estado fresco, es decir, sin ningún proceso. Biodigestor. Es un recipiente o tanque, cerrado herméticamente, que se carga con residuos orgánicos. Lagunas de oxidación. Es un proceso abierto, en el cual el agua pasa a través de una cuenca, construida especialmente para tratar aguas residuales. No recolecta, no trata. No realiza ninguna actividad referente al tratamiento de residuos. Otro, especifique. Tratamiento distinto a lo detallado. 5.1. 3. En el año anterior, ¿cuál fue el principal manejo que realizó con los residuos, rastrojos, agrícolas que se generaron en los terrenos que corresponden a esta entrevista? Quema. Es recopilación de rastrojo y posterior quema directamente en el terreno. Incorporación al suelo. El rastrojo es incorporado directamente al suelo, sin ningún tratamiento adicional. Elaboración de abonos. Los residuos de las cosechas son procesados para crear abonos, como el compost. Alimento animal. El rastrojo o residuo de cosecha sirve de alimento para animales. Desecho. Cuando el rastrojo es eliminado del suelo y botado. No aplica. Cuando no se cuenta con residuos, rastrojos. Otro, especifique. Un manejo distinto a lo indicado anteriormente. 5.1. 4. En caso de tener agua de riego, ¿en el año anterior realizó tratamientos de aguas después de utilizarla en sus terrenos? Objetivo. Conocer si se realizan procesos físicos o químicos del agua, utilizada en la producción y poscosecha, cuyo fin es eliminar o reducir la contaminación u otras características no deseables del agua en el sistema de producción agropecuario. 5.1. 5. En el año anterior, ¿cuál fue el principal manejo que realizó a los envases de los fertilizantes, plaguicidas y medicamentos veterinarios? Objetivo. Identificar el manejo que se da a los envases de agroquímicos empleados en el proceso productivo. Quema. Cuando se realiza la incineración a cielo abierto de envases vacíos de plaguicidas o fertilizantes en hornos con licencia ambiental, lo que garantiza que no habrá emisiones dañinas para el ambiente. Entrega al proveedor / triple lavado. En el caso de medicamentos veterinarios deberían devolverse al proveedor. Con plaguicidas y fertilizantes, se refiere también a la entrega al proveedor, pero con un previo proceso de triple lavado. Triple lavado es trasvasar todo el contenido directamente a la bomba o contenedor para la aplicación, luego, en el envase del agroquímico se coloca agua, se cierra, agita, y vierte el agua en la mezcla. Repite esto por 3 veces, luego perfora y destruye el envase.
Finalmente, recolecta los envases vacíos y los devuelve al proveedor. Reutiliza los envases. Cuando vuelve a utilizar los envases para fraccionar o guardar residuos de agroquímicos. Entierra los envases. Cuando después de utilizar un plaguicida o fertilizante, entierran los envases vacíos en el terreno. Bota a la basura común. Cuando desechan los envases vacíos a través del sistema de recolección de desechos comunes. Deja en campo abierto. Cuando al término de los plaguicidas y fertilizantes se deja los envases en el campo sin ningún manejo de disposición de desechos. No aplica. Cuando en ninguno de los casos ha requerido utilizar envases. Otro, especifique. Reportar otra, cuando considere haber realizado una práctica diferente a las reportadas. Tener en cuenta que la respuesta está relacionada a la declaración en el ítem de prácticas agrícolas del capítulo 3, es decir, si ahí se declaró uso de plaguicidas químicos de origen sintético e incluso de orgánicos. Estos son envases. Capítulo 6. Instalaciones agropecuarias. 6.1. Infraestructura agrícola. 6.1. 1. Del siguiente listado, seleccione las infraestructuras presentes en los terrenos de esta entrevista. Objetivo. Identificar las infraestructuras funcionales que están a disposición de la UPA. Instrucción. Pregunta de selección múltiple. Marque con un visto, en cada recuadro, según la información declarada por la PP. Bodega. Es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos bienes agropecuarios. Silo. Es una construcción diseñada para almacenar granos y otros materiales de granel. Habitualmente tienen forma cilíndrica, asemejándose a una torre, construida de madera, hormigón armado o metal. Empacadora. Es una máquina agrícola que tiene como único uso recoger el heno, avena, paja, etc. y comprimirlo en pacas o fardos que finalmente se atan con un hilo especial. Reservorio. Es el lugar donde la PP almacena el agua, de manera que le permita tener un suministro de agua de buena calidad especialmente cuando se dan los cambios climáticos. Cuarto de máquinas de riego. Es un lugar donde la PP guarda las máquinas que permiten realizar el regadío automático sobre las superficies de cultivos sembradas. Invernadero. Lugar cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura regular que proteja las plantas del cambio climático, es decir en los casos de frío intenso, heladas, viento, etc. Regula principalmente la humedad, grados H, y la temperatura, grados T. Construcción para el secado/diagonal fermentado. Secado, es una infraestructura utilizada a eliminar el exceso de humedad en los granos, por ejemplo, cacao. Fermentado, es una infraestructura utilizada a favorecer una fermentación controlada de los granos, almendras, etc. Ninguno. En caso de no disponer de ninguna infraestructura mencionada. Otro, especifique. Describir en caso de no considerar que la respuesta es distinta a las opciones planteadas. 6.2. Disponibilidad del agua para riego. 6.2. 1. De los terrenos que corresponden a esta entrevista, al menos uno de ellos accede a riego. Con una respuesta afirmativa continuar a la pregunta 6. 2. Caso contrario, si la respuesta es negativa dirigirse al ítem 6. 3. 6.2. 2. ¿De dónde obtiene el agua para riego? Canal de riego, acequia. Construcción superficial y abierta destinada al transporte o conducción de agua entre su punto de captación y los lugares a los que suministra el líquido. La acequia, a diferencia del canal, constituye una zanja para volúmenes menores de agua. Río, estero, quebrada, corriente natural de agua que fluye permanente o temporalmente y que desemboca en otra corriente, lago o mar, se incluyen en esta categoría los arroyos. Pozo de agua/diagonal vertiente de agua, agujero, excavación o túnel vertical de una profundidad suficiente para alcanzar reservas de agua subterránea, o a su vez se cuenta con un ojo de agua o vertiente natural al interno de los terrenos de la entrevista. Reservorio, albarrada, es un embalse construido para la acumulación de agua proveniente de un río, arroyo o agua de lluvia. La albarrada constituye un embalse más rústico generalmente implementado mediante una simple excavación.
Otra fuente, utilizar esta opción en caso de que la declaración de la PP no calce dentro de las anteriores opciones. 6.2. 3. El agua de riego disponible pertenece a un sistema. Sistema público. Si el financiamiento de los costos de inversión, operación y mantenimiento, así como a la forma de gestión de los sistemas de riego están a cargo del Estado. Sistema privado. Si la administración y gestión corresponde a una entidad no estatal. Sistema comunitario. En el caso que su administración, operación y mantenimiento corresponde a las comunidades, las cuales observan las regulaciones generales y locales. Tomar en cuenta que la opción 2, río, estero, quebrada, de la pregunta 6. 2 es exclusivamente pública. Y la opción 3, pozo de agua, de la pregunta 6. 2 es exclusivamente privada. 6.3, maquinaria, equipos e implementos. Objetivo. Identificar las existencias de maquinaria en tenencia propia y el acceso a ellas a través de alquiler o préstamo. Maquinaria. Son todas las máquinas agrícolas, motrices u operadoras usadas para la producción agropecuaria y tienen autonomía de funcionamiento. A esta categoría pertenecen los tractores, las máquinas automóviles y todos los aparatos que utilizan la energía suministrada por un motor. Por tanto, le permiten ser autónomos. Ejemplo, tractor de rueda, tractor de jardín, motoguadaña. Equipos. Son una serie de elementos mecánicos cuyo fin es la realización de labores agropecuarias, aligerando y facilitando las tareas y optimizando las técnicas de cultivo y la producción pecuaria. Implementos. Son numerosos instrumentos y herramientas que se acoplan a las maquinarias. Ejemplo, arado, rastra, rompló, etc. Debe tenerse claro que el capítulo no incluye herramientas como guadaña de mano, machetes, asadones, asadas, etc. ni cualquier otra herramienta considerada fungible. Capítulo 7. Destino de la producción y acceso a servicios. 7.1. Destino de la producción. Identificar el principal destino de la producción, agrícola, bovina, porcícola, avícola, otras aves, ovino/caprino, cuyes/conejos, apícola y forestal, a 3 niveles, autoconsumo, comprador y canal de comercialización. Si la PP tiene más de un cultivo en la categoría agrícola, o más de una especie en bovinos, porcinos, aves, y demás categorías, quien encuesta debe facilitar la identificación del principal, haciendo referencia al valor económico o por mejora de ingresos al hogar. Coloque el número en el casillero asignado a esta pregunta según la numeración de las opciones que se describen a continuación. 7.1. 1. Un principal destino del autoconsumo. Objetivo. Identificar el principal destino de la producción para el caso de autoconsumo. Alimentación humana. Destinado únicamente para que los humanos consuman de los frutos de sus cultivos o animales. Alimento para animales. Destinado únicamente para alimentación de los animales de la granja, alimento que proviene de sus cultivos. Almacenamiento. Se considera a toda aquella actividad que busca resguardar las cosechas para el consumo en un futuro no lejano. Semilla. Considera a la actividad de realizar una selección en cada ciclo productivo de las semillas más sanas, robustas y brillantes. Responde a una cultura de conservación de saberes e información genotípica de las especies vegetales de la localidad. Procesamiento en los terrenos. Hace referencia a que lo cosechado se incorpora al suelo o se lo reutiliza, como por ejemplo la vicia y la avena, que en combinación resultan ser un eficaz abono verde para el suelo. Ninguna. Seleccionar esta opción en caso de no satisfacer la declaración de la PP con alguna de las opciones anteriores. 7.1. 1.2. Principal comprador, objetivo, identificar al principal comprador de la producción. Consumidor. Es la persona natural u organización que adquiere o hace uso directamente de los productos adquiridos para satisfacer sus necesidades, las de su familia o de su organización. Intermediario. Es la persona que adquiere los productos agropecuarios, para luego revenderlos. Procesador. Es la persona que compra los productos agropecuarios primarios para luego transformarlos en productos semielaborados o elaborados.
Exportador. Es el comprador que adquiere los productos agropecuarios para enviarlos fuera del país sin transformación previa. Entidad estatal. Es el organismo del Estado que acopia productos agrícolas mediante la compra a sus productores con el fin de mejorar las condiciones del mercado. Horecas. Se denomina al canal de distribución para alimentos en hoteles, restaurantes y cafeterías. Este se caracteriza por la preparación y comercialización de comidas y bebidas que han sido adquiridas con antelación directamente de una PP. Ninguno. Se coloca esta opción cuando la actividad se destina solo para autoconsumo y no se la entrega a ninguna figura de comprador. 7.1. 1.3. Principal sitio para comercialización. Objetivo. Identificar el principal sitio donde se transa la venta. Ferias libres / mercados. Colectivo de comerciantes minoristas cuya finalidad es la venta de productos agrícolas y/o pecuarios. Se prestan de manera periódica y programada en un espacio territorial urbano habilitado para el fin. Restaurantes / puerta a puerta. Con la visita a restaurantes o consumidores finales puerta a puerta se logra realizar una transacción monetaria por los productos que la PP ofrece. Camal. Es la instalación privada o estatal destinada a ser matadero de animales, ahí se los sacrifica, procesa, almacena y comercializa en partes más pequeñas. Pie de finca. Se refiere al sitio de producción en el campo, es decir, se realiza la venta sin haber salido de los límites del terreno. Mercado virtual. Se considera a aquellas transacciones realizadas por el uso de redes sociales o de recursos tecnológicos como celular o computadora para hacer una venta por Internet. Ninguno. Se coloca esta opción cuando la actividad se destina solo para autoconsumo y no se comercializa la producción en ningún sitio. 7.2. Extensión rural. 7.2. 1. Durante el último año, ¿la PP recibió algún tipo de extensión agropecuaria? Marque con un visto, en la opción sí, si el informante accedió a extensión rural pase al ítem 7. 2. Acerca del principal tema recibido, o no, si no accedió, saltar a la 7. 4. Acerca de las necesidades. 7.2. Durante el último año, ¿cuál considera la principal extensión agrícola recibida? Capacitación. Considerada como aquella temática específica que se trata en al menos 4 horas de taller o charla. Incluso se puede contar con un certificado. Asistencia técnica. Es la actividad que consiste en la demostración y enseñanza del uso de determinados insumos, equipos, herramientas, sistemas y técnicas impartidas por profesionales agrarios, para que la PP pueda resolver problemas detectados en el proceso productivo. Entre las técnicas utilizadas están visita a predios, demostración de prácticas, de resultados, días de campo o reuniones en campo, etc. Por ejemplo, apoyo en el control de una plaga en el cultivo o asistencia en el parto de una vaca. Asesoría para la administración del sistema productivo. Considera el conocimiento transmitido por un profesional que favorezca a la producción y/o administración de los bienes y recursos que dispone la PP en el ámbito de la temática agrícola o pecuaria. No responde a un momento en específico sino más bien un acompañamiento. 7.2. 3. ¿Cuál fue la principal institución de la que recibió la extensión agropecuaria? En el recuadro escribir el número de la principal extensión agrícola recibida de las opciones que se indican, seleccione aquella que, según la PP, considera la principal. En la opción otro se ha dejado un espacio para identificar una entidad distinta a las de la lista. 7.2. 4. Para extensión rural, seleccione el tema de mayor necesidad de conocimientos. Como opción 11 se ha colocado otro, se ha dejado un espacio para identificar una variable distinta a las de la lista. 7.3. Crédito. 7.3. 1. Durante el último año, ¿se realizó alguna gestión para obtener un financiamiento, préstamo o crédito, para la actividad agrícola, apícola, silvícola, fungicultura, pecuaria o forestal para los terrenos de esta entrevista? Marque con un visto, en la opción sí, si el informante realizó algún tipo de gestión y pase al ítem 7. 3.2.
Acerca haber obtenido el crédito, o no, si no accedió, saltar a las 7. 3. 7. Acerca de la razón por no haber hecho una gestión. Se considera gestión de un préstamo cuando se ha realizado algún tipo de trámite que busca financiamiento. 7. 3. 2. ¿Obtuvo el préstamo que gestionó? 7. 3. 3. ¿Quién obtuvo el préstamo? 7. 3. 4. ¿Cuál fue la principal fuente de préstamo? 7. 3. 5. ¿El crédito lo solicitó principalmente para? 7. 3. 6. ¿Cuál fue la razón por la que no le dieron el préstamo? 7. 3. 7. ¿Cuál fue la razón principal por la que no gestionó un préstamo? Capítulo 8. Mano de obra. Objetivo. Valorar la participación de mano de obra ajena a los miembros del hogar de la PP, distinguiendo por género y salario. 8. 1. 1. Indique el número de personas que trabajaron de manera permanente en los terrenos que corresponden a esta entrevista y están bajo la responsabilidad de la PP durante el último mes. Pregunta de ingreso de datos, escribir en el casillero el número que corresponda. Se ha considerado 3 casilleros para la cantidad de trabajadores y 5 para los salarios. Si, por ejemplo, se cuenta con 4 trabajadores se llenará como 004, y lo mismo para el salario, si es por ejemplo $250, se rellenará así USD 00250. Es importante destacar que debe considerarse solo a los trabajadores considerados operarios, es decir, por ejemplo, en una florícola se consultará el salario promedio de los operarios de campo y de poscosecha, sin considerar a sus jefes inmediatos, sean supervisores o coordinadores de bloque. Consideraciones. Es considerado un trabajador permanente aquella persona que tenga una relación de trabajo por tiempo indeterminado, bajo la contratación de la PP. Se define como último mes laborable al mes de labores agropecuarias desarrolladas sobre el terreno en mención. El salario promedio mensual es la cantidad de dinero estimado que recibe un trabajador proporcional a un mes de trabajo. En caso de no haber existido personal permanente en el último mes, colocar 3 ceros en los casilleros asignados para la respuesta. Incluso si el personal permanente vive dentro del terreno y recibe pagas en especies, solo se contabilizará el valor económico acordado con la PP. 8. 1. 2. Indique el número de personas que trabajaron de manera ocasional en los terrenos que corresponden a esta entrevista y están bajo la responsabilidad de la PP en el último año calendario. Cabe indicar que, cuando se identifica que el trabajo ocasional fue totalmente negociado en base a acuerdos no monetarios, se seleccionará el casillero no y, en el valor de salario se colocará 0. Para respuestas en las que el pago sí tuvo un reconocimiento económico, considerar que el valor numérico correspondiente al salario atañe a un número entero positivo de hasta 5 dígitos. Es considerado un trabajador ocasional aquella persona contratada por la PP y cuya relación de trabajo sea por tiempo determinado, tanto ocasional o frecuente, en concordancia a la actividad a desarrollar y bajo el acuerdo mutuo de un pago por jornada. Redondear el salario al inmediato superior, sin decimales. Homologar las lecturas bajo el supuesto de un valor de jornada, negociada sin alimentación, descontar la alimentación. En caso de existir las dos modalidades, identificar la más importante en base al número de jornales de cada caso, es decir, remunerados con dinero o no. 8.2. Información de los miembros del hogar de la PP. Objetivo. Caracterizar a la PP y a los tomadores de decisiones que son miembros del hogar, en miras de identificar un relevo generacional y visibilizar a gestores de las actividades diarias en el sistema productivo de los terrenos que corresponden a la entrevista. Módulo exclusivo para personas naturales. Definición de miembros del hogar. Se considerará miembro del hogar, a quien resida o permanezca en el hogar de la PP, tenga o no una relación de parentesco con ésta, residan habitualmente en la misma vivienda y que cocinan en común para todos los miembros, comen de la misma olla. Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Los residentes habituales presentes en el momento de la entrevista, que viven permanentemente en el hogar, es decir, que duermen la mayor parte del tiempo en él, incluyendo aquellos que al tiempo de la entrevista se encuentran temporalmente ausentes por diferentes razones, vacaciones,
trabajo, negocios, enfermedades, etc., siempre que su ausencia sea por un periodo menor a 6 meses. Los huéspedes y personas sin parentesco con el jefe del hogar o familiares de éste, que viven habitualmente la mayor parte del tiempo en el hogar, por un periodo mayor a 6 meses. Los servidores domésticos que son residentes habituales del hogar y sus familiares que viven con él. Ejemplo, empleadas domésticas puertas adentro, que prestan sus servicios para un hogar particular de lunes a viernes, pero van de visita el fin de semana o donde sus padres, según el periodo especificado, se les consideran como miembros del hogar en donde permanecen la mayor parte del tiempo, periodo de 6 meses o más. Personal de las Fuerzas Armadas que permanecen en sus cuarteles y que viven habitualmente en el hogar la mayor parte del tiempo. Ejemplo, personas que permanecen en sus cuarteles 22 días, sea en cualquier provincia, regresan a su hogar y no tienen otra residencia habitual. Los extranjeros que trabajan o estudian en el país desde hace 6 meses por lo menos y que permanecerán viviendo la mayor parte del tiempo en el hogar, en forma habitual. En el caso de la persona que sea reconocida como jefe, o miembro en 2 o más hogares, deberá considerarla como miembro del hogar donde vive la mayor parte del tiempo, respecto al momento de la entrevista. Personas que trabajan en Petroecuador u otras instituciones y se internan 7, 15 y 21 días y luego retornan a su hogar, los consideramos miembros del hogar porque el hogar depende económicamente de estas personas. Para el caso de los estudiantes que permanecen durante el año lectivo, en su ciudad de estudios, por ejemplo, Quito, y realizan visitas los fines de semana a sus padres, en su ciudad de origen, por ejemplo, Ambato, serán considerados como residentes habituales en donde pasan la mayor parte de tiempo, periodo de 6 meses o más, para el ejemplo, Quito. 8.2. 1. Detalle la información de la PP y miembros del hogar que forman parte de las decisiones sobre el manejo de los terrenos que corresponden a esta entrevista. Objetivo. Numerar a los miembros del hogar, quienes forman parte de las decisiones, beneficio de los terrenos sujetos de esta entrevista que se toman junto a la PP. Instrucción. El primer casillero debe ser ocupado exclusivamente para la PP y se utilizará la abreviatura PP. Para el resto de miembros del hogar se usará valores numéricos. 8.2. 1. Número, no. Se irá colocando en orden, el primer casillero será siempre para la PP 8. 2. 2. Primer nombre, corresponde al primer nombre de la cédula de identidad. 8.2. 3. Primer apellido, corresponde al primer apellido de la cédula de identidad. 8.2. 4. Cédula de ciudadanía, será de llenado obligatorio para la PP, para el resto de miembros que toman decisiones sería importante registrarlos pues alimentará el registro del relevo generacional, así como el cruce de información con otras entidades estatales. 8.2. 5. Relación de parentesco con la PP, objetivo. Identificar la relación de parentesco que los miembros del hogar tomadores de decisiones mantienen con respecto a la PP, por tal motivo, el primer casillero constará como vacío. Instrucción. En cada línea escribir el código o número que corresponde a la relación de parentesco con la PP según el siguiente listado. Cónyuge, incluye relación de hecho, unión libre. 2. Hermanoa. 3. Hijoa. 4. Padres, otro pariente, otro no pariente 8. 2.1. 6. Indique la principal decisión sobre el manejo de los terrenos que corresponden a esta entrevista. Objetivo. Identificar la correlación de determinada actividad con la persona responsable de tomar decisiones sobre ella. El primer casillero constará como vacío para la PP instrucción. En cada línea escribir el código o número que corresponde a la decisión sobre la que el miembro del hogar tiene más poder de decisión según el siguiente listado. 1. Administración, manejo, 2. Cultivo 3. Insumos, consumo y venta 5. Pecuario, destino de los recursos, todas las anteriores. 8.2. 1.7. Edad. 8.2. 1.8. Género. Objetivo. Caracterizar a los miembros del hogar tomadores de decisiones por género, es decir,
por la autodefinición de la persona entrevistada. Instrucción. Seleccionar entre las opciones de masculino, femenino u otro. Si la información la entrega la PP o el informante calificado, se considera válida. 8.2. 1.9. Autoidentificación. En caso del registro de esta variable para los miembros del hogar tomadores de decisiones se considera válida la declaración de la persona responsable de la entrega de la información como calificada para proveer el detalle de esta variable. Instrucción. Corresponde a la identificación que consta en los registros administrativos oficiales del Estado, cédula o pasaporte. En cada línea escribir el código o número que corresponde a la autoidentificación. Si tal vez no se autoidentifican con ninguna de las categorías priorizadas, se seleccionará otro A. 8.2. 1. 10 nivel de instrucción más avanzado que cursó y el año más alto que aprobó. 1. Ninguno, centro de alfabetización, jardín de infantes 4. Primaria, educación básica 6. Secundaria, educación media / bachillerato, tercer nivel 10. Posgrado. Año aprobado, tiene por objeto validar al ítem anterior, pues durante las décadas transcurridas, los sistemas educativos han ido evolucionando, por lo que no es posible tomar solo número de años sin el nivel anterior. 8.2. 1. 11. Trabajo dentro de los terrenos que corresponden a esta entrevista, la semana anterior. Objetivo. Valorar el tiempo que los miembros del hogar tomadores de decisiones dedicaron la semana anterior a las actividades de los terrenos que corresponden a esta entrevista. Instrucción. El valor se expresará en números enteros. Es necesario generar una conversación que facilite la indagación del dato para identificar que el número de horas dedicadas solamente a la producción agropecuaria es el valor buscado. Considere también que, el valor ingresado es un valor máximo de 2 dígitos y sin decimales. Número de horas semanales, objetivo. Caracterizar el reconocimiento que, los miembros del hogar tomadores de decisiones reciben por el tiempo y gestiones realizadas a favor del sistema productivo. Instrucción. Marque con un visto, en la columna de sí o no según corresponda bajo las siguientes consideraciones. La remuneración se considera como el reconocimiento del trabajo realizado, para este caso se estimará el pago en especies, trueques o convenios, es decir, toda aquella negociación que no implique una transacción monetaria bajo el principio de que por el resultado del bien recibido se puede ir a negociar en el mercado o a su vez, contar con un ahorro de sus gastos por disponer del bien recibido. Por ejemplo, una madre es la PP, su finca tiene producción lechera y su hija forma parte de las decisiones en la UPA, su principal tarea es el ordeño, y la madre reconoce su trabajo pagándole con quesos. La hija vende estos quesos y así consigue efectivo. Esto se considera remunerado. ¿Si fue remunerado? Considera el reconocimiento económico por las actividades de monitoreo, cuidados y manejo a las especies vegetales o animales de la UPA. Instrucción. Marque con un visto, en la columna de sí o no según corresponda la respuesta negativa hace referencia a la ausencia del reconocimiento económico por las actividades de monitoreo, cuidados y manejo a las especies vegetales o animales de la UPA. 8.2. 1. 14. Tiempo para otras responsabilidades, número de horas objetivo. Contabilizar las horas dedicadas a otras responsabilidades que no son reconocidas económicamente y van desde el servicio comunitario, el organizacional en su localidad hasta las tareas en el hogar, lavar, planchar, preparar alimentos, cuidado de infantes / enfermos / tercera edad. Instrucción. El valor se expresará en números enteros. Con un valor máximo de 2 dígitos es necesario generar una conversación que facilite la indagación del dato para identificar que el número de horas total en la semana anterior. El trabajo del hogar es todo trabajo, remunerado o no, realizado en el ámbito del hogar, desde los actos organizativos de una casa hasta su ejecución. En esta sección se busca descubrir la carga horaria necesaria para cumplir los roles de servicio a la comunidad y al hogar. En los roles de servicio a la comunidad se consideran todos aquellos que implican formar parte de grupos sociales como miembros activos o pasivos, en tanto que, los roles en el hogar hacen referencia a todas aquellas responsabilidades domésticas como cocinar, lavar y planchar ropa,
el cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad, así como también, la crianza de menores de edad. Es necesario generar una conversación que facilite la indagación del dato, para identificar que el tiempo para el trabajo del hogar es el valor buscado durante la semana anterior. Capítulo 9. Datos de la entrevista. 9.1. Persona responsable del terreno. Objetivo. Identificar y obtener el contacto directo del individuo, quien, en nombre de la PP, facilitó toda la información para la entrevista. Se debe considerar que no cualquiera puede ser un informante, por lo cual se lo llama persona responsable del terreno. Es la persona que en la práctica y en la cotidianidad es la principal responsable y protagonista de la realización del trabajo productivo agropecuario. Está encargada de la organización, uso de los recursos y de la direccionalidad del trabajo productivo dentro del terreno, independientemente de que este protagonismo abarque o no todas las decisiones. Esta persona puede ser remunerada o no remunerada. Tiene las funciones de administración. La persona responsable puede ser miembro o no del hogar del productor de la explotación agropecuaria. Se considerará miembro del hogar, a quien resida o permanezca en el hogar de la PP, tenga o no una relación de parentesco con esta. La persona responsable puede ser la PP de la explotación agropecuaria. 9.1. 1. La PP fue quien entregó la información. Objetivo. Discriminar si fue la PP quien otorgó la entrevista o no. Instrucción. Pregunta de selección única. Marque con un visto, en el recuadro según la respuesta informada. Con una respuesta afirmativa se pasará al capítulo 11, registro de coordenadas. La respuesta negativa direcciona al ítem 9. 1, 2. 9.1. 2. Indicar el nombre de la persona que entregó la información. Objetivo. Contar con el registro de la persona que facilitó la información. Instrucción. En los campos correspondientes se escribirán los 2 nombres y 2 apellidos de la persona que informó, en base a su cédula. 9.1. 3. Indicar el número telefónico de contacto. Objetivo. Facilitar el contacto futuro para verificación de información o seguimiento del registro. Instrucción. Sobre las casillas dispuestas junto a la pregunta escriba el número de contacto de la persona informante, que no es el propio productor. 9.1. 4. ¿Cuál es la relación del informante calificado con la PP? Objetivo. Identificar la relación de parentesco de la persona responsable del terreno que otorgó la información, con respecto a la PP. Instrucción. Escriba en el recuadro junto a la pregunta el número que corresponda. Capítulo 10. Galápagos. Capítulo 11. Captura de coordenadas. Objetivo. Referenciar el terreno principal con fines agrícolas, ganaderos, apícolas, silvícola, agroforestal o fungicultura o sede de la finca, UPA, de la PP y mapear las coberturas de uso de la tierra que se encuentran dentro del área rural. Se realizará a nivel de predio donde se disponga información catastral gráfica del GADM y se utilice la información para el levantamiento. Si no posee mencionada información se debe generar la cobertura con el uso de los polígonos de levantamiento y su cobertura. El campo obligatorio es obligatorio y su dato proveniente del GPS en coordenadas geográficas, grados decimales. La ubicación del encuestador para la toma de coordenadas tiene como finalidad que la coordenada tomada con el GPS sea localizada dentro de la cobertura de uso de la tierra de la UPA, de esta manera minimizar errores, debido a la precisión del GPS que puede ocasionar que la coordenada se encuentre en los bordes o límites del predio, cobertura o UPA, en la vía aledaña al predio, UPA o fuera de la misma. Para ello se debe conjugar la visualización en la cartografía de la zona del sector censal, que dispondrá de la imagen satelital, la cobertura de uso de la tierra, del GADM del MAG acorde a su disponibilidad, para analizar detallada e íntegramente el paisaje, predios, terrenos, coberturas, identificando los grandes y pequeños terrenos de producción agropecuaria de los productores. Lectura coordenada X, longitud se mide desde el meridiano de Greenwich, siendo positiva hacia el este y negativa hacia el oeste. Coordenada Y, latitud, se mide desde el ecuador, siendo positiva hacia el norte y negativa hacia el sur. Coordenada Z.
Es la altitud del punto donde se toma la coordenada que se encuentra en metros sobre el nivel del mar.